Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta quinta sesión de este seminario que se ha impulsado desde Indígenas 3D. En esta ocasión, el tema que nos convoca es el derecho a la alimentación en territorios indígenas. En esta ocasión nos acompañan Hazel de la Cruz. Ella es fotógrafa maya, nacida en Ticul, Yucatán, trabaja de manera independiente y en colaboración en proyectos diversos que buscan el fortalecimiento de la identidad, la lucha por el territorio y vida maya. Es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much Ximbal y actualmente dirige el Centro Cultural Autónomo Naj, Casa del Viento, Semilla, en Ticul, Yucatán. Vamos a detonar la reflexión con la siguiente pregunta. ¿Qué violencias sistémicas afectan actualmente los sistemas alimentarios de las comunidades y cómo impactan el despojo territorial, los proyectos extractivos y la transformación de las relaciones campo-ciudad en la alimentación comunitaria? Te cedemos la palabra, Hazel. Sí, buenas tardes. Primero que nada, quisiera agradecer por el espacio a mis compañeras y compañeros. La verdad es que siempre es un gusto platicar de estos temas que afectan el territorio y a las comunidades indígenas. Yo creo que antes de empezar con las amenazas, creo que es muy importante señalar eh, qué se entiende por alimentación y desde dónde se entiende esto, porque creo que es importante señalarlo, ¿no? Hay una alimentación que viene desde las comunidades, que obviamente se basa en la soberanía alimentaria, en la producción de los cultivos, eh, en la producción agrícola, especialmente aquí en la península de Yucatán, donde yo vivo, pues hacemos milpa, ¿no? Entonces, esa alimentación es la que hoy por hoy está amenazada y por eso se habla de un derecho. ¿Cuándo se empieza a hablar de derecho? Cuando empiezan a llegar estas amenazas al territorio, cuando nos empiezan a cambiar esta palabra alimentación por el consumo industrial, como lo es, hablamos de la comida instantánea, la comida rápida, que estamos hablando de la sopa Nissin, y que con esto se empieza a introducir y se empieza a hablar de otro tipo de alimentación, una alimentación desde las comunidades. Claro, falta decir que esto no es alimentación, pero se empieza a escuchar que esto se promueve como una alimentación, ¿no? También para las comunidades. Lo cual no es verdad. Y con esto empezamos a escuchar hablar de megaproyectos que invaden nuestro territorio. Nosotros en la península de Yucatán empezábamos a hablar acerca de los monocultivos de soya transgénica, lo cual es muy raro para nosotros porque nuestra alimentación no se basa en el consumo de soya. Sin embargo, empezamos a ver que justo en el territorio, pues llegan estos monocultivos de soya transgénica, ¿no? Y además eso, transgénico, ¿qué quería decir esta palabra transgénico, no? Empezamos a averiguar y nos dimos cuenta que son semillas modificadas genéticamente, lo cual generan un daño irreversible a la tierra, irreversible al agua por el uso de agroquímicos, agrotóxicos. Y bueno, esto hoy por hoy, si ustedes tienen la posibilidad de recorrer lo que es la zona de Jopelchen y la zona de Bacalar, se van a encontrar con grandes monocultivos de soya, especialmente cultivados por menonitas, y se van a dar cuenta que la tierra está agrietada, está seca, y es curioso porque esto daña, obviamente genera un daño a la tierra, y estos lugares que ocupan son lugares donde nosotros hacíamos milpa, donde nosotros cosechábamos nuestros propios alimentos. Entonces, esto
viene a despojarnos de la tierra donde nosotros cultivamos nuestros propios alimentos, pero no solo eso, sino viene a contaminar el agua que nosotros usamos para la producción de estos alimentos, ¿no? Eh, siempre en el caso de Copelchen se hizo un estudio sobre el agua y se sacaron muestras en las mujeres de la leche materna y en los hombres del semen y dio como resultado que tenían agroquímicos, ¿no? Lo cual pues sabemos que produce cáncer, ¿no? Entonces, esto es muy lamentable porque si hablamos de una alimentación, ¿qué alimentación también le estamos dando a nuestros hijos? Eh, Cuando la alimentación materna, la leche materna es fundamental para el crecimiento de nuestros hijos, ¿no? Entonces, no solamente se daña la producción, sino también se daña todo el sistema de salud de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esto me parece sumamente grave. Eh, Hoy por hoy se habla de, de esta llamada edición génica o genética, que es otra manera de llamarle a estos transgénicos, ¿no? Solo que ahora más modernizado, ahora ya no se puede detectar si las semillas son modificadas. Esto es el nuevo modelo de los transgénicos hoy en día. Eh, bueno, esto es un tipo de ingeniería genética que hace cambios en el ADN de las semillas, o sea, lo modifica en su totalidad para alcanzar los objetivos de producción que necesita la industria, ¿no? Esto obviamente cambia todo el ecosistema, cambia toda la manera de producción de los territorios, porque, como les dije, contamina, pero también genera un daño a los organismos vivos de este territorio, ¿no? Hoy por hoy hablamos de más plagas, hablamos de gusanos barrenadores en el territorio, hablamos de otras plagas que han estado invadiendo nuestras milpas, y todo eso tiene que ver también con la modificación de este territorio a través de estas semillas genéticamente modificadas, ¿no? Lo cual lo que hace es trastocar todos los ciclos biológicos y también evolutivos que tenemos en el territorio, ¿no? El uso de glifosatos es sin duda una contaminación letal, eh, pero también modifica nuestra forma de salud en las comunidades, como les dije, daña, eh, pues ahora sí que nuestra salud, pero también daña nuestra salud comunitaria. Porque si bien es cierto que producimos la alimentación, también se producen otras cosas en el territorio que también tienen que ver con la alimentación y con la salud. Eh, Hay un daño irreversible que se hace pues en este caso, si seguimos hablando de la soya transgénica, hay un daño que se le hace a las abejas por las fumigaciones en avionetas que por lo general se usan para este tipo de monocultivos. Y esto daña la polinización de otras plantas, daña, la apicultura, y esto genera pues un daño también en la producción de la miel, pero también en la en el crecimiento de otras plantas, perdón. Em, Obviamente, si hay este daño, hay un daño a la salud, porque entonces, ¿qué consumimos? ¿Qué miel consumimos? Si no hay miel en las comunidades, entonces vamos y compramos la miel que se comercializa en los súperes, la miel que se comercializa en otros lugares que también está dañado, ¿no? Entonces, obviamente todo lo que pasa en el territorio genera un daño hacia la producción y hacia la alimentación. Y es que solamente estoy hablando de la soya transgénica, pero en la península de Yucatán podemos mencionar más megaproyectos como las granjas porcícolas, que es curioso porque antes yo les decía, ¿quién consume soya en la península de Yucatán? Pues la consumen las granjas porcícolas. Justamente para eso quieren la soya transgénica, ¿no? Para alimentar a estos cerdos, que hoy por hoy ya no hablamos de granjas, sino hablamos de una industria, porque son una industria. No es esta figura de granja que vemos en las comunidades, sino es una industrialización de estas carnes, ¿no? De esta producción porcícola.
Hoy por hoy podemos hablar de más de 220 granjas en la península y estamos hablando de una producción cada una de 50.000 cerdos. Entonces, estamos hablando de un daño grandísimo que se hace y justamente donde se colocan estas granjas se colocan alrededor de los cenotes. ¿Y por qué alrededor de los cenotes? Porque tienen agua para abastecer a los cerdos, pero también tienen agua donde tiran, tienen cenotes que les sirven como sumideros para tirar los desechos de los animales, ¿no? Al contaminar el agua, también están contaminando toda la región y también están contaminando la forma en la que nosotros producimos nuestros alimentos, ¿no? Los que hacen milpa no solamente les quitan el espacio para hacer milpa, sino también el agua que nosotros utilizamos para los cultivos, pues también están dañados porque se daña y se contamina el agua en estas zonas, ¿no? Y al igual que la soya transgénica, pues también utilizan químicos para la producción de la carne y también eso puede ocasionar cáncer, ¿no? También hablamos de las inmobiliarias que hacen lo mismo. Todos estos megaproyectos ocupan el territorio y contaminan y por ende también contaminan la forma de producción que nosotros tenemos, ¿no? Los parques eólicos y fotovoltaicos, el mal llamado Tren Maya, y con el Tren Maya vimos que llegan eh, estos programas como Sembrando Vida, que también generan un daño a la producción porque cambian todo este sistema de producción que tenemos en las comunidades, ingresan otros que ni siquiera son pues semillas que tenemos en el territorio y por ende ni siquiera dan estos cultivos, ¿no? Pero cambian nuestra forma de relacionarnos con la milpa, con la producción que nosotros tenemos aquí en las comunidades, ¿no? También, pues con el Tren Maya viene la minería, viene el gasoducto, viene la cervecera Heineken. Y tenemos dos plantas cerveceras, que es Grupo Modelo y Heineken. Y pues bueno, ¿qué tiene ¿qué tienen en común todos estos? Pues es el daño irreversible que se hace pues al territorio, que se hace al agua, que se hace, que cambian esta visión de relación que tenemos con la alimentación. Hoy por hoy, donde están estos megaproyectos, no podemos hacer milpa, no podemos estar ahí. Son grandes extensiones de tierra que se nos han despojado. Hay un daño que se le está haciendo al agua, que es la que nosotros consumimos para esta producción de nuestros alimentos. Entonces decimos, perder el monte, perder los cenotes, perder las semillas, perder los animales, perder las abejas, perder los pájaros, es, es también una forma de, de despojarnos, de restringir nuestro derecho a la alimentación, ¿no? Entonces, eso quería comentarles de manera general en esta primera intervención. Muchas gracias, Hazel. Pues sí, como vemos, el panorama es bastante complicado. Pues todo este tema de la agroindustria, ¿no? Que está amenazando nuestras formas alimentarias, no solamente en términos de producción y de consumo, sino también pues en términos de relación nuestra con la cultura, ¿no? Que implica todo lo que es la milpa, por ejemplo, ¿no? Y esto que mencionas de los estudios en la leche materna, pues es gravísimo porque es el primer alimento que tenemos, ¿no? Y que ya venga contaminado, pues es muy preocupante, ¿no? Este, el tema también de la recuperación de los ecosistemas, ¿no? Perdón, de la repercusión en los ecosistemas, no solamente en la contaminación del agua, del suelo, ¿no? Del aire también, ¿no? Sino en la alteración de los ciclos biológicos y y por lo tanto de los efectos en nuestra salud.
¿no? Que también hacen pues que nuestros propios sistemas de salud pues colapsen, ¿no? En este sentido, porque no hay, si de por sí no tenemos como un sistema de salud muy, muy benéfico para las personas en general, ¿no? Para las comunidades más. Y pues más enfrentarnos a este tipo de afectaciones a la salud por cuestiones de agrotóxicos, pues es pues muy terrible. Em, y bueno, a mí me gustaría como ahondar un poco más en el sentido de esta relación, ¿no? De cómo se afecta también la relación de la comunidad con el sistema Milpa, por ejemplo, en el sentido de, pues de los rituales, ¿no? Ya también con estos cambios de estacionales, ¿no? Que ya no sabemos bien cuándo entra o termina la primavera o cuándo son los ciclos de siembra y de cosecha, porque todo se ve afectado por estas mismas repercusiones de la agroindustria, ¿no? Y bueno, también de las granjas porcinas, como dices, y de los programas gubernamentales, ¿no? Como Sembrando Vida y ahora el Tren Maya, ¿no? Entonces, bueno, mal llamado Maya. Em, si pudieras como compartirnos un poquito más cómo se ha visto afectada la parte cultural en el tema de la alimentación, ¿no? Porque, bueno, en la ciudad quizás es un poco diferente, aunque claro que pues también nos afecta porque nuestros alimentos vienen de las comunidades, y de las zonas rurales, ¿no? Entonces, se ha dado como esta cosa de alimentación diferenciada para los niños y las niñas, ¿no? Y pues esto tiene que ver justamente con esa ruptura, ¿no? Entre la alimentación que tenían nuestros abuelos, abuelas, nuestras madres con nosotros y ahora lo que nosotros y nosotras podemos proporcionar de alimentación a nuestros hijos e hijas, ¿no? Si nos pudieras como platicar un poquito más al respecto en ese sentido, por favor. Sí, pues yo creo que como comunidades mayas tenemos una relación muy estrecha con la naturaleza. De hecho, tenemos una relación de comunión con la naturaleza y en ese sentido, nuestra manera de producir los alimentos, para empezar, no es una producción eh, individual, es una producción colectiva. Es decir, en este sentido, no somos los seres humanos los que producimos estos alimentos, no somos los únicos en la producción de estos alimentos. Comunitariamente participan los pájaros, participa la tierra, el agua, las plantas, la lluvia, el sol, los insectos, las abejas. Participamos todos. Para empezar, cuando hablamos de territorio, hablamos de ese espacio donde todos los seres que vivimos en el territorio recreamos la vida. En ese sentido, para nosotros, las aves son otros seres, son hermanos que también nos ayudan en la producción de estos alimentos, de esta vida maya que nosotros tenemos, de esta salud. Y cuando hablamos de salud, no hablamos de una salud individual, sino hablamos de la salud del pueblo maya, ¿no? Que bien está basado en el sistema de alimentación, no solo en ello, pero gran parte está basado en el sistema de alimentación, ¿no? Eh, para que entendamos un poco esta relación, yo le preguntaba a un campesino, eh, ¿por qué se siembra cuatro semillas? Porque cuando el campesino está sembrando con el sembrador, se genera un orificio donde se depositan cuatro semillas. Entonces yo le decía, ¿por qué se siembra cuatro semillas? Yo pensaba que me iba a decir, no sé, porque viene la lluvia o no sé, ¿no? Y me decía, bueno, sembramos cuatro semillas porque sabemos que una semilla se la van a consumir los animales. Se la van a consumir los pájaros, se la van a consumir el tejón, se la va a consumir el jabalí, se la van a consumir los pájaros. Otra
la usamos para el momento de la celebración, como tú dices. Para nosotros es importante reconocer y celebrar ese sentido comunitario que hay en estos espacios de producción de nuestra propia comida, ¿no? Y cuando nosotros cosechamos, la primera cosecha no nos la llevamos a nuestra casa, sino que en la misma milpa hacemos una celebración, ofrecemos estos alimentos a la naturaleza, al viento, a la lluvia, al sol, a los animales, al viento, a la tierra, y los invitamos a celebrar con nosotros que se hizo la milpa, que se produjo estos alimentos, que todos fuimos partícipes de ello, ¿no? Entonces, me decía este campesino, esta otra semilla es para eso. Una tercer semilla es para compartir en la comunidad, para que la semilla no se pierda, para que la semilla pase pues año con año, ¿no? Y en ese sentido, pues se hace intercambios de semillas con las comunidades, ¿no? Es decir, si yo como comunidad esta vez me dio más elote, pero no me dio tanta calabaza, entonces yo te intercambio el maíz por la calabaza, tal vez tú no tienes y así, ¿no? Entonces ahí sí se va eh, pues conservando las semillas en las comunidades, ¿no? Y otra es para la familia, para el consumo de la misma familia, ¿no? Entonces, por eso se siembran cuatro semillas. En ese sentido, me parece muy, muy bonito porque además nosotros crecemos, fíjese todo lo que hay en torno a la producción de nuestros propios alimentos. Nosotros crecemos con valores, crecemos con conocimientos, crecemos con eh, compartiendo y teniendo este sentido de no individualizar la alimentación, sino de compartir la alimentación. Eh, en ese sentido, pues es por eso que nos duele muchísimo el despojo al territorio, la contaminación y también pues que nos cambien esta forma de producción de los alimentos, porque nos están cambiando toda la manera en la que nosotros vivimos, en la que nosotros estamos en relación con este territorio, ¿no? Em, en ese sentido, modificar genéticamente una semilla es modificar toda una forma de vida de un pueblo maya. Eh, y ojo con esto, porque si modificamos las semillas, estas mismas semillas pueden contaminar nuestras semillas nativas y entonces ya no tendremos semillas nativas como las conocemos hoy en día, como las estamos cosechando hoy por hoy. Y si hacemos esto, si se modifican estas semillas, ¿qué alimentación tendríamos en las comunidades? Y esto es muy importante señalarlo, ¿no? Cuando nosotros decimos que no queremos estos megaproyectos y estas formas de producción, lo que estamos diciendo es que no queremos que nos maten como pueblo, no queremos que maten estos sistemas de vida que tenemos como pueblo maya, ¿no? Porque repito, si nos arrebatan el territorio, si nos contaminan el agua, si nos cambian la producción por monocultivos, si hacen todo eso, están acabando con el pueblo maya, ¿no? Porque justo aquí es donde se da toda esta parte de la producción y toda esta parte de la salud como pueblo maya, ¿no? Y no sé si te contesté a la pregunta, pero eso me acuerdo. Muchas gracias por ampliarnos pues esta visión, ¿no? Y que es parte, ¿no? Del trabajo tan importante que tienen las organizaciones locales para, pues, la defensa del territorio y todo lo que conlleva, ¿no? Como estos sistemas alimentarios para la producción, sí, de alimentos, pues, que nos nutren, ¿no? Porque el valor de los alimentos no solo radica, ¿no? En la nutrición que nos brindan a nuestros cuerpos físicos, sino también a ese valor pues cultural y ritual que tiene también, ¿no? Esto que decías también de la modificación de los procesos de no solamente de producción y consumo, sino también de intercambio, es muy, muy, pues tremendo, ¿no? Y ver cómo
cómo se apropian de todo, ¿no? Un poco también lo que decías al principio, en específico respecto a la soya, por ejemplo, ¿no? Cómo se apropian de nuestros territorios para la producción masiva de ingredientes que se van poniendo de moda, ¿no? Que nosotros ni consumimos y que no nos benefician en nada, ¿no? Y que al contrario, no, nos afectan en muchísimos sentidos, ¿no? Yo creo que este cambio en el clima, este, se ha dado justamente por la implementación de estos megaproyectos, por la invasión al territorio, por la devastación a la selva, por la contaminación al agua, es que cambian pues todo este sistema y como bien decías, ahora no sabemos cuándo es primavera, cuándo es otoño, porque se hay una alteración a todo este sistema. Es curioso porque ¿qué pasa con los jóvenes? A los jóvenes no les da la milpa porque han perdido, bueno, no, más bien les han hecho perder este diálogo con la naturaleza. Nuestros abuelos, por ejemplo, se fijan de la naturaleza, se fijan de los mensajes que la naturaleza da. Es decir, eh, parece, pareciera que no, pero los que están aquí no me dejarán mentir. Hay un diálogo, hay un lenguaje que de niños vamos construyendo con la naturaleza. Por ejemplo, el nido de la yuya, o creo que se dice oropéndula en maya, perdón, en español, eh, que es una ave que hace unos nidos que muchas veces vemos por la carretera y en el monte también. Entonces, sabemos que si lo hace alargado, se va a prolongar la sequía y si lo hace corto, va a ser temporada de lluvia, ¿no? También la existencia de las luciérnagas, cuando hay un montón, sabemos que va a ser lluvia. Y bueno, así con infinidad de cosas, ¿no? Con pájaros, con aves, con insectos. Y es decir, la naturaleza nos da mensajes que nosotros, por este despojo de la identidad, hemos dejado de leer, ¿no? Em, y si además nos cambian pues los climas por esta deforestación, por ejemplo, acá en la península de Yucatán, este año es un calor impresionante. Aquí donde estoy se ha sentido temblores, lo cual no se sentía, no era una zona de temblores en Ticul. Solo en lo que va de este año creo que han habido 7, 8 temblores, cosa que no pasaba. Y hablan de una falla en la tierra, pero también ha habido infinidad de megaproyectos. El tren ha estado ¿cómo se llama? Dinamitando bancos de extracción de materiales, lo cual genera un movimiento en la tierra y creo que también tiene que ver mucho con eso. Entonces, la situación del clima es una situación, el calor, la situación del clima es una cuestión también política que se ha dado en el territorio, ¿no? Em, es una manera también de alterar, de cambiar todo este sistema que nosotros tenemos, ¿no? Y sí, creo que hay que fortalecer esa relación, esos mensajes con la naturaleza como jóvenes. Creo que es importante dialogar con la naturaleza, volver a ese diálogo con la naturaleza, porque la naturaleza está, la naturaleza nos da mensajes, solo que hemos dejado de leer estos mensajes, ¿no? Eh, También quería decir que me parece muy interesante el término semilla y, y creo que es muy bueno mencionar que en maya el término semilla proviene de la palabra iknaj, que quiere decir casa del viento o casa de esencia de algo que van a nacer cuando se ponga en la tierra. Y en ese sentido, nosotros también somos esa semilla, ¿no? Y por eso hay que cuidar este territorio, porque nuestros hijos son las semillas del futuro de este territorio, ¿no? Entonces creo que es importante y también vuelvo a repetir, así como nosotros somos semillas y estamos en el vientre materno y cuando nacemos tomamos el alimento de nuestra madre, creo que eso también nos debe hacer luchar porque hoy por hoy hasta la leche materna está contaminada, ¿no? Entonces tenemos que luchar por, eh,
por el futuro también de nuestros hijos, porque esas semillas puedan germinar en tierra fértil, porque esas semillas puedan nacer, porque ese IC pueda brotar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que puedo comentar al respecto y si hay tiempo, pues abundar un poquito más, pero hasta ahí mi participación. Muchas gracias de verdad por su tiempo, por acompañarnos y por seguir articulándonos entre los diferentes esfuerzos de organización. Muchísimas gracias y pues aquí seguimos.